Ya, Mandita, ¿se ve bien? ¿Se escucha, Mandita? ¿Y se escucha? ¿Escuchas lo que estoy diciendo? ¿Escuchas los himnos, por ejemplo? ¿Escuchas? Buenas noches, hermanos. ¿Se ven bien? ¿Escuchan bien? Me gustaría saber si me escuchan bien, hermano. Quiero que me escriban si me escuchan bien. Ricardo, Amanda, Manu Luis, quiero saber si me escuchan bien. Sí, estoy en silencio. Ok, gracias. Bueno, hermanos, buenas noches. Dios los bendiga mucho. Y como todos los jueves, los martes, los jueves y los domingos, queremos salir al aire para compartir la palabra de Dios con ustedes. Bueno, por estos días estamos saliendo de manera diferente, no tan nítido, pero estamos seguros que lo vamos a superar pronto. Entonces, en ese sentido, quiero una vez más hacer llegar el saludo a cada persona que nos ve, en nombre de la Iglesia Bautista Victoria, ubicada en Maipú, ya sabemos. Entonces, queremos compartir la palabra de Dios en esta noche. En primer lugar, dando gracias al Señor por todo lo que Él hace en nuestras vidas, cómo Él nos cuida, nos provee y sobre todo, cómo Él siempre está dándonos de sus bendiciones. Así que en ese sentido estamos muy agradecidos, súper agradecidos al Señor. Y bueno, Él nos ha guardado en nuestra salud, nos ha cuidado en la familia, nos ha cuidado aún económicamente, en casi todas las áreas nos ha cuidado. Entonces eso es una evidencia de que Él es real, de que Él oye nuestras oraciones. Le hemos pedido, nos hemos humillado ante Él, entonces Él ha escuchado nuestras oraciones. Así que no podíamos estar muy agradecidos, sino muy agradecidos al Señor. Así que en ese sentido, bienvenidos a cada uno de ustedes. Dios los bendiga mucho y están invitados
participar todos los domingos a las 11 de la mañana, los domingos a las 8:30 de la tarde, los martes 8:30 de la noche y los jueves 8:30 de la noche. Y los jóvenes están invitados a las 10 de la mañana también para la reunión de jóvenes. Y los niños, bueno, con la hermana Darling tienen que coordinar eso para que puedan ver los programas infantiles. Y también los sábados y los lunes tenemos entrevistas a misioneros por Zoom, así que igual están invitados todos compartiendo misioneros que trabajan en la ventana 1040 sobre su testimonio, lo que pasa en ese lugar, la manera de evangelizar, no es lo mismo que aquí, así que estamos muy bendecidos. Muy bien, y otra cosa, ¿no? La iglesia no cerró las puertas. La iglesia y Dios no están en cuarentena. La iglesia sigue funcionando porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces es absurdo esa afirmación tonta que a veces aparece en internet de que las iglesias tienen las puertas cerradas. No, la iglesia somos tú y yo. La iglesia es un organismo vivo, no es una organización muerta. Entonces la iglesia sigue activa, con local o sin local. Los primeros hermanos de la iglesia no tenían local, se reunían, dice, en el templo de Jerusalén. Otros, como en Hechos 16, se reunían a la orilla de los ríos. Y hoy día hay lugares como en la ventana 1040 no tienen local. Entonces, el local no le hace a la iglesia, porque la iglesia somos tú y yo. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Entonces, la iglesia está más activa que cualquier otra cosa. La iglesia dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. ¿Por qué? Porque Jesús es el que edificó su iglesia. En Mateo capítulo 16 dice, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, el mundo, Satanás puede hacer todo lo que quiera, pueden patalear, pueden hacer lo que quieran, pero no pueden contra la iglesia. Entonces tenemos que entender eso y por lo tanto debemos estar contentos, llenos de gozo porque pertenecemos al cuerpo de Cristo. ¿Y quién es Cristo? Cristo es Dios, nuestro Salvador. Así que en ese sentido, mucho ánimo, hermanos, y vamos a tener esta noche, y obviamente a las 10 de la noche los invito a continuar orando. Todas las noches como iglesia estamos orando. Cada noche oramos por un misionero, por un pastor, una familia pastoral, un misionero, ya sea en Chile, ya sea en Perú, ya sea en Estados Unidos, ya sea en la ventana 1040, ya sea en Argentina. Un pastor que conocemos o un misionero que conocemos allá y una familia de la iglesia. Además de eso hay otros motivos de oración, como por ejemplo ayer partió a la presencia del Señor la hermana Zunilda. Sabemos que ella está allá con el Señor, ya es una ancianita de probablemente más de 90 años. Entonces falleció por causas naturales. No pudimos estar ahí obviamente por la situación que nos encontramos, pero de todas maneras le hicimos llegar y le hacemos llegar, hermano David y la hermana Margarita, más que nuestro pésame, que estén consolados, porque ella está en la presencia del Señor, ¿verdad? Entonces, y eso, y bueno, sigamos orando por David y Margarita, y también les pido oraciones por, ¿cuánto se llama? Esta noche necesitamos orar por Pedro y Marcia. No, el papá de Pedro, si no me equivoco, le han hospitalizado, así que hay que orar por él. También hay que orar por un pastor Charlie en México, donde él dice que una banda no sé, les han amenazado a muerte. Así que la mejor manera de luchar, ¿cuál es? La oración, fortaleciéndonos en el Señor, ¿no? Poniéndose toda la armadura de Dios y orando en todo tiempo. Entonces, esa es la manera como tenemos que afrontar aún esta situación. Amén. Muy bien. Entonces, en esta noche ya vamos a hablar un poquito acerca del poder que tiene la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender, cuando nosotros vamos a Dios, a veces solamente queremos hablarle a Dios, establecemos un monólogo con Dios. Nosotros hablamos, oramos, gritamos y pensamos que eso está bien. No, cuando hablas con una persona, es un diálogo. O sea, tú hablas y la otra persona habla. Es lo mismo con Dios. Entonces, no podemos hablar con Dios dejando de lado su palabra. La manera de orar, la manera correcta de orar es con la palabra de Dios. ¿Da cuenta? Porque ¿dónde está, por ejemplo, dónde está la voluntad de Dios establecida? En la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, leo la palabra de Dios, encuentro una promesa, encuentro una verdad, una declaración de Dios, entonces con eso hablo con Dios. ¿Entiende?
Entonces, yo no soy quien para ordenarle a Dios. Dios es la máxima autoridad. Y de hecho el Señor Jesús decía, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, con esa autoridad yo les envío a ustedes, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Entonces Él es la máxima autoridad y yo no soy quien para ordenarle nada a Él. Yo estoy aquí para pedirle con mucho respeto, conforme a lo que está escrito en su palabra. Nosotros no ordenamos a Dios, nosotros no decretamos, no hacemos esas cosas eso es antibíblico. Nosotros, dice, humildemente nos acercamos a Él. Si se humillare mi pueblo, dice bien claro, y humillarse, ¿qué significa? Reconocer que yo soy el peor pecador, yo no merezco nada, Él es todo. Eso es humillarse y por lo tanto, ¿qué derecho tengo yo de ordenarle a Él, de atar, de desatar, de esas cosas? Entonces tengamos cuidado, por eso le estoy diciendo, nuestra oración correcta es conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Eso es súper interesante, ¿verdad? Noten que el mismo Jesús predicaba la palabra de Dios y oraba conforme a la palabra de Dios. Y obviamente Jesucristo estableció muchas cosas porque Él es la palabra de Dios, Él es el verbo de Dios, ¿verdad? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Quién es el verbo? Jesús. Entonces, ¿quién es el que dictó lo que está escrito en la Biblia? Jesús. ¿A quiénes dictó? A más de 140 personas a través de más de 1000 años. Entonces tenemos que entender eso. Entonces, orar es un diálogo con Dios, no es un monólogo. Eso es algo que tenemos que entender. Entonces, Dios no nos escucha porque gritamos más o gritamos menos. Dios nos escucha cuando nosotros nos acercamos con sinceridad de corazón. En la Biblia podemos encontrar muchas oraciones. Hay algunas oraciones de gente que lo hacía gritando, porque era un momento especial. Pero otras oraciones súper sencillas. ¿Se acuerdan la oración de Ezequías? Simplemente se puso al frente, hacia la pared, y lloró y le dijo a Dios, acuérdate de que te he servido con todo mi corazón. Nada más. Una oración humanamente, desde el punto de vista humano sencillo, pero era tan profundo porque lo hacía de corazón. Y Dios inmediatamente le respondió a través del profeta Isaías. La oración de Ana, ¿cómo era? Dice, solamente en silencio, solamente se movían sus labios. Ella estaba dialogando con Dios, estaba conversando con Dios. Entonces nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios, obviamente, tiene un poder especial. Y para esto, en esta noche, vamos a abrir nuestras Biblias, ¿verdad? Tengo acá varias Biblias. Antes vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por ser bueno con nosotros, gracias por cuidarnos, gracias por salvarnos, gracias absolutamente por todo lo que nos da, Señor. Y te pido en esta noche que tú seas enseñando, que tú seas hablando, Señor, no sea yo haciéndolo, yo solamente quiero ser un canal a través del cual tú, Señor, hables a cada corazón. Bendice a tu pueblo, Señor, que se dispone a escuchar tu palabra, no solamente la que yo voy a hablar en esta noche, tú vas a hablar a través de muchos pastores en todo el mundo. Y gracias te damos porque tú no estás en cuarentena, la iglesia no está en cuarentena, la iglesia está activa porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Tú eres la cabeza, Señor, y nadie puede contra ti. Así que en ese sentido, te alabamos con todo nuestro corazón y ponemos a tus pies, Señor, todas nuestras necesidades y sobre todo es el mensaje de esta noche. En tu nombre precioso, amén. Muy bien, entonces el pasaje que queremos ver en esta noche es el libro de Hebreos. Hemos estudiado en la iglesia hace varios años, el libro de Hebreos, y bueno, varias veces. ¿Se acuerdan cuando en la iglesia eh, por 7 años estudiamos toda la Biblia? Luego de otros 7 años, otra vez estudiamos Génesis, Éxodo, Levítico. Y uno de los libros más preciosos de la Biblia, o sea, toda la Biblia es preciosa, es el libro a los Hebreos, ¿verdad? Entonces, el libro a los Hebreos, de, ¿cuál es el tema del libro a los Hebreos? Habla de la superioridad de Cristo, Cristo superior. A cuenta, entonces el libro de Hebreos, ¿para qué se escribió? Para animar a los hermanos, ¿no? Que eran tiempos de persecución. La iglesia primitiva, o sea, los primeros cristianos, estaban siendo perseguidos por el imperio romano y por el judaísmo. ¿Se dan cuenta? Entonces, obviamente, muchos hermanos, ¿qué hacían? Estaban retrocediendo, estaban volviendo al judaísmo, a la religión tradicional. Entonces, el Espíritu Santo usa al escritor ahí, probablemente sea Pablo, yo por lo menos creo que es Pablo el que escribió el libro a los Hebreos, para animarles a ellos.
¿entiende? Entonces, ¿por qué habla de la superioridad de Cristo? Para decirle a los hermanos, ¿para qué vuelven a esa religión del pasado? En esa religión pasada, sí, en el judaísmo se destaca, por ejemplo, Moisés. Sí, está bien Moisés, pero recuerden, Cristo es superior a Moisés. ¿Se da cuenta? Ese es el tema. Después dice, sí, está bien los ángeles, pero acuérdense, Cristo es superior a los ángeles porque Cristo es el que creó a los ángeles. Hebreos capítulo 2. Sí, después decía, sí, en la religión, el judaísmo, ellos tienen ¿cómo se llama? Tienen la orden sacerdotal aarónica, pero Cristo es superior a esa orden sacerdotal porque la orden de Cristo es la orden de Melquisedec. ¿Por qué es superior? Porque la orden de Melquisedec es eterna, ¿no? No cambia. Dice, no tiene principio ni fin. ¿Y eso quién es? Ese es Cristo. ¿No entiende? En cambio, la orden sacerdotal arónica, eso cambia, eso ya finiquitó. Entonces, por lo tanto, este libro habla obviamente de la superioridad de Cristo, el sacrificio superior que es Cristo, ¿entiende? El reposo superior Cristo. Entonces, este libro de los Hebreos está hablando de la superioridad de Cristo. Y en este libro destaca obviamente que nosotros podemos ir con confianza a nuestro sumo sacerdote Jesús. Él nos entiende por qué, porque él se hizo humano, según Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, se despojó a sí mismo y se hizo hombre, ¿verdad? Y era la manera como Dios, por eso Dios nos entiende. Entonces, es precioso este libro. Ahora, en este libro, cuando nosotros vamos al capítulo 4, versículo 12, justamente para hablar de la palabra en esta noche, dice, porque la palabra de Dios, mira lo que dice, y quiero que notes cinco verbos ahí. Dice, primero, la palabra de Dios es viva, ¿te das cuenta? Después dice, y eficaz, ¿y qué? Y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Wow! ¿Me entiendes? La palabra de Dios es activa, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios es viva, es poderosa, ¿me entiendes? Eso es algo que nosotros tenemos que entender. Ahora, para entender un poquito esto, obviamente, quiero que entendamos acerca del corazón, ¿verdad? Acerca del, acerca del corazón. Muy bien. Cuando hablamos, por ejemplo, el corazón es uno de los órganos más importantes en el cuerpo, ya sabemos, ¿verdad? Es la parte central en nuestros cuerpos. Pero también el corazón, cuando habla ahí, es la parte central de nuestras emociones, ¿no? La palabra corazón viene de la palabra griega cardia, dice misericordia. Dios cuando tiene misericordia en su corazón es movido a compasión por nosotros. Entonces, cardia, ¿qué quiere decir? El centro moral de la vida personal escondida. Entonces, usando avanzadas técnicas, por ejemplo, los médicos pueden examinar el corazón físico, ¿entiendes? Hay cirugía láser, hay pruebas especiales para saber cuál es el problema en el corazón físico, ¿verdad? Sin embargo, la única manera para saber la condición del corazón espiritual es la palabra de Dios. Y eso es lo que tenemos que entender. A lo más profundo de nosotros no puede entrar ninguna cirugía, ningún médico, solo la palabra de Dios. Y eso es lo que está declarando este versículo de Hebreos capítulo 4, versículo 2, es una declaración ahí, ¿no? No es una sugerencia, sino porque la palabra de Dios es viva, está declarando, viva, eficaz, más cortante que toda esta espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Se da cuenta? Entonces, como decía, la única manera para saber la condición del corazón espiritual es con la palabra de Dios. No hay otra manera. No existe ninguna tecnología. O sea, el hombre no puede obviamente tratar esto, solamente la palabra de Dios. ¿Entiendes? Entonces, eso tenemos que entender, ¿verdad? Muy bien. Estamos. Es increíble que personas a veces gastan en tratamientos físicos, visitas al médico, al psicólogo, etcétera, tratando de mantener buena salud, pero desechan, por ejemplo, asistir a reuniones en la iglesia o a estudios bíblicos o querer leer la Biblia, ¿no? Porque a veces creen que eso es tonto, cuando es absurdo ese pensamiento, cuando uno simplemente puede ir a la palabra de Dios y en la palabra de Dios puede encontrar una sanidad espiritual. Si tú espiritualmente estás bien, físicamente también puedes estar bien. Eso es básico. Si tú, por ejemplo,
¿No puedes dormir? A ver, empieza a memorizar un versículo. Empieza a repetir nomás de memoria el Salmo 150. Te vas a dormir bien, vas a soñar con eso. O sea, y obviamente la meditación de la palabra de Dios hace que vas a estar bien. Entonces la palabra de Dios tiene poder. Entonces vamos acá ya, vamos acá desglosando esto, palabra por palabra, cuando dice porque la palabra de Dios es viva, ¿no? La palabra de Dios es viva, o sea, tiene vida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios cambia. La palabra de Dios tiene vida, da salvación. ¿Se da cuenta? Entonces, por ejemplo, cuando vamos a el martes, estudiamos Hechos capítulo 16, ¿verdad? Con Pablo y Silas a medianoche en la cárcel. ¿Qué están haciendo? Estaban llorando derrotados. No, estaban cantando y llorando, ¿verdad? Entonces, en Hechos 16, 13 y 14, Pablo y Silas llegan a Filipos. ¿Y qué hacen ellos? Ellos no van de paseo, ellos no van a hacer turismo, ellos van predicando la palabra. Entonces dice ahí, y obviamente en Filipos, no, como no había sinagoga, porque normalmente cuando Pablo llegaba a una ciudad, siempre iba a una sinagoga, pero en este caso en Filipos no había una sinagoga, por eso salieron al río, dice, a la oración. Y mira lo que dice acá, y vamos a ver el poder de la palabra de Dios. Dice, y un día de reposo, o sea, un sábado, salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiátira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. ¿Y qué estaba oyendo? La predicación de la palabra de Dios, ¿viste? Entonces la palabra de Dios tiene poder. Y el Señor abrió el corazón de ella, ¿ve? ¿A dónde llegó la palabra? A su corazón. ¿Y su corazón qué? Se abrió. El Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atento a la palabra, atento a lo que Pablo decía. ¿Se da cuenta? Entonces, y obviamente, estamos poniendo un ejemplo. Cuando nosotros hemos cambiado, ¿por qué hemos cambiado nosotros? Nosotros hemos cambiado porque alguien vino y nos compartió la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios tiene tanto poder, tiene vida, que transformó nuestros corazones. ¿Me entiendes? Tiene tanto poder que penetró tan dentro de nuestro corazón, se metió dentro de nuestra mente y nos cambió. Y eso solamente hace la palabra de Dios. Eso no puede ser un libro de historia, un libro de psicología, un libro de sociología, de filosofía. Uno se puede leer todos los libros que hay en el mundo y después al final dice, wow, perdí mi tiempo. Mejor porque uno se lee el libro a los romanos, el libro a los gálatas, el libro a los hebreos. Y la Biblia es tan preciosa, ¿entiende? Y obviamente por eso tiene poder, ¿entiende? Entonces, entonces no solamente eso, la palabra de Dios si queremos, ella nos cambia. Primero nos da la salvación, obviamente, pero también nos cambia de hábitos. ¿Te das cuenta? Alguien se convierte a Cristo, ya no es el mismo. Cambia de hábitos, cambia de costumbres, cambia de modales, cambia hasta en su forma de caminar, en su forma de mirar, en su forma de vestir. Modifica nuestro lenguaje, nos renueva todo nuestro ser y nos lleva donde la luz, y esa luz es vida, vida en abundante, y esa luz es Cristo, que nos da salud espiritual, salud mental, cambia nuestros pensamientos, nos hace más humanos, nos hace más compasivos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva, ¿me entiendes? Y de eso lo que está, lo que está hablando aquí cuando dice que es la palabra de Dios viva. Y no solamente eso, sino la palabra de Dios es vigente. Mucha gente a veces tontamente critica, no, es un libro antiguo, que por acá, que por ahí, no. La palabra de Dios mucho más, ¿cómo se llama? Mucho más vigente que cualquier otro libro. ¿Me entiendes? La palabra de Dios se escribió, el último libro se escribió como hace 2000 años. ¿Me entiendes? Y hay libros que han sido escritos en el año 94, novelas, ¿no? Por ejemplo, no sé, pues de Mario Vargas Llosa y de otros. Esos libros ya ni siquiera están vigentes. Uno una vez los lee y después de él, yo por lo menos los echo al tacho o los guardo por ahí. Pero la palabra de Dios es vigente. ¿Entiendes tú? Entonces eso es algo que tenemos que entender. Por ejemplo, en el libro de Primera de Pedro, en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 25, ¿qué es lo que dice ahí? Dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Ahí está. Mas la palabra permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Por qué permanece para siempre? Porque es viva. ¿Se da cuenta? ¿Entiende? Entonces eso es lo que tenemos que ver.
Y no solamente es viva por eso, sino porque hemos visto la palabra es viva porque cambia, porque está vigente, pero también porque se cumple. Todas las profecías que hay en la Biblia, cada una de ellas se han cumplido al pie de la letra. ¿Entiendes? Ahora, es otra cosa que el hombre no la quiera admitir, ese es su problema. Pero nosotros sabemos perfectamente, lo que dice la Biblia se cumple. Por ejemplo, hoy día, este evento mundial, eso no es nada extraño. Si nosotros leemos la Biblia, ya sabíamos que esto iba a pasar en cualquier minuto. Como dice, principios de dolores, Mateo 24:6. Esos son los principios de dolores. O sea, viene prontito el arrebatamiento y luego la gran tribulación. Entonces, por eso nosotros, ¿qué estamos aguardando? La manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y la palabra aguardar, ¿qué significa? ¿A qué hora viene, Señor? ¿A qué hora viene, Señor? Estamos aguardando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Porque lo que dice la palabra de Dios se va a cumplir, ¿entiende? Entonces se cumple. Por ejemplo, el Señor Jesús cuando dijo ahí en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, mis palabras no dejarán de cumplirse. Eso es lo que está diciendo. Porque la palabra de Dios es viva. Y no solamente eso, sino la palabra de Dios es eterna. En el Salmo 119:89 dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Entonces acuérdense, la primera cosa, la palabra de Dios es viva, porque la palabra de Dios te da salvación, te cambia, es eterna, se cumple, ¿entiendes? Y bueno, la palabra de Dios es ¿qué más dijimos? Oh, estoy en dos computadoras, así que perdonen. Entonces eso es la palabra de Dios, es viva. Ahora, en segundo lugar, no solamente eso, sino la palabra de Dios también tiene poder. Cuando dice es eficaz, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Eficaz quiere decir que es poderosa, ¿entiende? Que es poderosa, o sea, tiene poder. Romanos capítulo 16, versículo, Romanos 1:16, ¿qué es lo que dice? El apóstol Pablo decía, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, es eficaz, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Por eso decía, ¿qué es lo que cambia a las personas? Lo que cambia a las personas es la predicación de la palabra, la locura de la predicación, eso es lo que cambia a las personas. El libro primero de los Corintios lo que dice, a ver, cuando uno, por ejemplo, es incrédulo, es, no sé, ateo, y tú empiezas a escuchar una predicación, en tu cara se muestra, no sé, una apariencia de rechazo, qué sé yo, pero en tu corazón la palabra de Dios está punzando. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es eficaz, es viva, tiene poder. ¿Se da cuenta? ¿Te acuerdas cuando en el libro de Hechos capítulo 8, Felipe, Felipe el Evangelista, uno de los diáconos de la iglesia primitiva, ¿no? Se pone a debatir, a discutir con los fariseos ahí, ¿entiendes? Entre ellos obviamente estaba Pablo. Y, y la palabra, y tú lees ese mensaje de Felipe y es tan poderoso que el mismo. ¿Y cómo reaccionaban los propios judíos ahí? Dice, se le rechinaban los dientes de tanta rabia. ¿Por qué? Porque eran como una espada de dos filos entrando en su corazón. ¿Y por qué crees que se convirtió Pablo al Evangelio? Fue justamente por causa de la predicación de Felipe. Después él estaba yendo a Damasco y ahí tiene un encuentro con Cristo y Cristo le cambia completamente. El Pablo que había asesinado gente, el Pablo que prácticamente era un terrorista que buscaba gente para matar, se convierte, perdón, el Saulo que era tan malo se convierte en el apóstol Pablo. Antes perseguía con odio a los cristianos y después escribe 1 Corintios capítulo 13, o sea, uno de los pasajes más preciosos acerca del amor. ¿Te das cuenta? ¿Quién cambia esto? Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Entonces, eso es algo que tenemos que entender. O sea, la palabra de Dios dice, es mejor que los procedimientos modernos de los médicos famosos. Cada vez que escuchamos un mensaje de la palabra de Dios, el Espíritu Santo está obrando en nuestros corazones. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, ¿cómo puedo saber que Dios me ha llamado a predicar? Bien sencillo, a través de una predicación. Yo me acuerdo cuando estaba asistiendo a la iglesia bautista en Arequipa, Perú, en Hunter, Pastor Garner, que por, por él tenemos que orar también, empezó a predicar un mensaje que se llamaba Manos Sangrientas, del libro de Ezequiel. Ese era un mensaje para mí. Esa noche Dios me llamó. Eso fue tan claro. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, tiene poder.
Entonces, ahora, no solamente eso, la palabra de Dios también es cortante, dice, más cortante que una espada o toda espada de dos filos. Al comparar la palabra de Dios con una espada, el escritor del libro de Hebreos, aquí estamos viendo, no está infiriendo que Dios usa su palabra para destruir a los creyentes. Es cierto que la palabra de Dios corta con convicción los corazones de los pecadores. ¿No? Eso es lo que encontramos en Hechos, por ejemplo, 5:33, cuando escuchaban la Biblia los judíos se enojaban, o en Hechos 7:54, que la palabra derrota a Satanás. Por ejemplo, en Efesios 6:17, antes de leer, la palabra griega traducida espada significa una espada corta o una daga. El énfasis se hace sobre el poder de la palabra para penetrar y descubrir el corazón del hombre. Pues en Efesios 6:17 dice, tomad el yelmo es el casco, ¿no? Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Acuérdate cuando Jesús, y eso es otra cosa, cuando Jesús se encuentra con Satanás en el desierto, ¿qué hace Jesús? ¿Qué es lo que usa Jesús para derrotar a Satanás? ¿No usa la palabra? Escrito está, escrito está, escrito está. ¿Te das cuenta? Y por eso es súper importante que el creyente conozca la palabra de Dios, memorice la palabra de Dios. La Biblia dice que Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9, que ahí dice, tú repetirás estas palabras a tus hijos y las repetirás cuando andes por el camino, cuando duermas, cuando te sientes, etcétera, etcétera. Entonces uno debe saber de memoria la palabra de Dios. Por eso, un ejercicio fundamental es que uno tiene que memorizar la palabra de Dios porque eso te ayuda a meditar. Y cuando meditas en la palabra de Dios, la palabra de Dios está tomando ¿qué? Está tomando toda tu mente y de tu mente se está saliendo la preocupación, el odio, el rencor, todas esas cosas. Y cuando la palabra de Dios toma tu mente, tu corazón, activa tu voluntad y por eso dice, te empiezas a gozar en el Señor. Y eso es lo que hace la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, también vamos a seguir viendo, estamos viendo esto es cortante, ¿no? En Isaías 55:11, por ejemplo, dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para que lo envíe. ¿Entiendes? Entonces, eso es algo que tenemos que entender. En las manos del Espíritu Santo, la palabra de Dios está esperando en nuestros corazones. Sin la palabra de Dios, dice, la cirugía espiritual no puede ocurrir. Solo la palabra de Dios puede revelar a los seres humanos su necesidad de Jesucristo. Y eso es súper básico. Por eso Dios nos ha dado su palabra, ¿no? ¿Y quién es la palabra? El verbo, Jesucristo. Ahora, en cuarto lugar, la palabra de Dios también penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. O sea, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula, hasta los más huesos, o sea, hasta lo más profundo, lo que no puede hacer ninguna otra cosa. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, el Salmo capítulo 19, 7 al 10, mira lo que dice, la ley de Jehová es perfecta. ¿Te das cuenta? Dice, que convierte el alma, ahí está, ¿viste? Que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, la sabiduría. ¿Qué más dice? Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. ¿Da cuenta? El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, que la que destila del panal. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es la palabra de Dios. Y vamos a seguir viendo ya ahí, ¿me entiende? Entonces, eso es la palabra del Señor, ¿verdad? Pero también una quinta cosa, dice, discierne. ¿Qué discierne? Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, ¿qué significa eso? Pero antes quería leer algo. No, está bien. ¿Qué significa eso? O sea, juzga los pensamientos, las intenciones del corazón, somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra discierne o juzga, por supuesto. ¿Por qué? Porque Dios es el que ve los corazones. Nosotros podemos ver la apariencia de las personas, pero nosotros no podemos ver el corazón. Dios sí lo ve, la palabra de Dios sí lo hace, ¿no? Por eso en Hebreos 4:13 cuando dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿A los ojos de quién? A los ojos de Dios, a los ojos de la palabra de Dios, a los ojos del verbo de Dios. ¿Quién es el verbo de Dios? Jesús, ¿verdad? Pero nosotros
No sabemos lo que hay en el corazón, Dios sí lo sabe. Por eso Jeremías 17:9 que dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Por eso el hombre no debe obedecer a su corazón, sino a la palabra de Dios. Muchos dicen, no sé, haz lo que está en tu corazón. No, no hagas lo que está en tu corazón, haz lo que dicen las escrituras. Esa es la manera correcta. Entonces, Dios por su palabra nos hace ver el pecado y la incredulidad en nuestros corazones. La palabra de Dios descubre lo que hay en nuestros corazones y luego, si confiamos en Dios, la palabra nos capacita para obedecer a Dios y para apropiarnos de sus promesas. Por esta razón, cada creyente debe ser diligente para oír y obedecer la palabra de Dios. En ella vemos a Dios y también vemos cómo Él nos ve, y nos vemos tal como somos. Esta experiencia nos ayuda a ser sinceros con Dios y a confiar en su voluntad y a obedecerle. David dijo en el Salmo 139, versículo 23, examina, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame y conoce mis pensamientos. ¿Se da cuenta? Esa era la oración de David, ¿entiendes? Entonces quiere decir que la palabra de Dios examine, él quería que Dios, que su palabra le examine y juzgue su corazón. Entonces, la Biblia es como un espejo, no solamente una mirada rápida, pero buscando lo que necesitamos cambiar, ¿no? Necesitamos examinar nuestros corazones y aplicar las verdades bíblicas en nuestras vidas, ¿entienden? En conclusión, ya para terminar, la razón, por ejemplo, de que asistimos a la iglesia y leemos la Biblia es para nuestra salud espiritual. Si estamos cambiando, ¿cómo se llama? Estamos cambiando en nuestras vidas, es como resultado del estudio de la palabra de Dios. ¿Entiendes? Y por eso es súper importante. Y cuando el Señor Jesucristo estaba aquí, entonces muchas veces gente no entiende a qué vino Jesús. Jesús vino a salvar. ¿Y cómo salvaba? A través de la predicación. Y la mayor cantidad del tiempo, ¿qué hacía Jesús? Jesús siempre estaba enseñando, estaba predicando. Y los milagros eran unas señales. ¿Para quién? Para los judíos, para que ellos sepan que aquel hombre llamado Jesús era el Mesías, del cual estaba hablando el libro de Isaías. Entonces, por eso en aquel entonces se realizaron cualquier cantidad de milagros. Por eso la Biblia está llena ¿cómo se llama?, de frases como los judíos buscan señales. Siempre le decían, ¿qué señal haces tú de que tú eres el Cristo? ¿Qué señal haces tú? ¿Entiendes? Incluso Juan el Bautista, ¿no? Eh, no sé si él es al quien debemos esperar o debemos esperar a otro. Entonces Jesús dice en ese minuto, delante de los mensajeros de Juan el Bautista, hizo muchos milagros. ¿Para qué? Para que Juan Bautista sepa que él era el Mesías. Pero ese Mesías hacía milagros para ellos. Hoy día no tiene que hacer eso. No tenemos que estar viendo milagros para creer en él. Tenemos lo suficiente que es la palabra de Dios. ¿Entiende? Y la palabra de Dios hace, sí, o sea, los milagros de Dios continúan. No solamente sanando enfermos, sino el milagro más grande es cuando un alma se convierte a Cristo. Y eso es porque eso produce gozo en el cielo. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Entonces, por lo tanto, hermanos, en esta noche quería compartir este mensaje y reiterando, repitiendo esto y memorizando esto, ¿no? Porque la palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, el desafío para usted y para mí es estudiar la Biblia, no solamente leerla, sino estúdiela, estúdiela. Y ya muchas veces he explicado cómo estudiar la Biblia, ¿no? Entonces, algo que enseña es comprensión lectora. Tú lees un capítulo y establece 5 o 6 preguntas. Por ejemplo, Juan capítulo 1. Voy a leer después de leer Juan 1, ¿qué debo preguntarme primero? La primera pregunta, ¿de quién está hablando este pasaje? ¿Entiendes? Número 2, ¿qué me está mostrando este pasaje? ¿Qué promesas hay en este pasaje? ¿Qué pecados me está mostrando? ¿Cómo me está mostrando a Dios? ¿Viste? Entonces, te vas contestando eso y vas entendiendo. O sea, a veces es bien sencillo. ¿Y cuál es la clave para entender la Biblia? El primer principio de hermenéutica dice, iluminación espiritual, que Dios está dispuesto a iluminar el entendimiento de cualquiera que tiene ganas de estudiar la Biblia. Y es básico. Aún, o sea, si tú entras, por ejemplo, a una clase de matemáticas con una pésima actitud, no vas a aprender, pero si entras con la mejor actitud vas a aprender. Entonces, lo mismo con Dios. Amén. Entonces, en esta noche,
hemos visto sobre que la palabra de Dios tiene poder, ¿entiende? O sea, lo que tenemos en nuestras manos, la palabra de Dios, es lo mejor que tenemos. Es Dios hablando a nuestros corazones. No la menosprecies. Y aún algo, ya para ir terminando, ¿se acuerdan cuando David pecó? David cometió pecado con Betsabé, cometió adulterio. ¿Y cuál fue la acusación del profeta Natán? El profeta Natán no le dijo, tú cometiste adulterio, no. ¿Sabes cuál era la acusación? ¿Por qué tuviste en poco mi palabra? Esa fue la acusación. ¿Te das cuenta? O sea, si él hubiera puesto en práctica la palabra de Dios, nunca hubiera pecado. Entonces la palabra de Dios dice, nos salva de pecar, o sea, nos ayuda a no pecar, nos ayuda a no caer, a no desanimarnos. Entonces, hermanos, esta noche los invito a que usted evalúese, analícese cuándo fue la última vez que terminó toda la Biblia. Un creyente debe terminar cada año la Biblia, no sé, puede leer 2, 3 veces la Biblia. Y obviamente no estar publicando, este año ya he leído 5 veces la Biblia. ¿Qué importa? Está bien, si lees. Es bueno. Bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por mostrarnos que la palabra de Dios tiene poder. Y gracias, obviamente, a la predicación de esta, muchas almas se salvan. Gracias por ser bueno con nosotros y ayúdanos a atesorar tu palabra, Señor, a memorizarla, a meditarla y sobre todo a poner en práctica lo que dice ella. Gracias, Señor, porque tu palabra es como una espada de 2 filos. Gracias, Señor, porque penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Es viva, Padre Celestial, porque nos cambia, nos ayuda, Señor. Te alabamos por ser bueno con nosotros y te bendecimos, Señor. Si hay una persona que en esta noche está viendo y no te conoce, que hoy día sea el día de la salvación. Y esa persona cambie, Señor, no por la persona que está exponiendo, sino porque tu palabra es viva, es eficaz, Señor. Y también por hermanos que tal vez están apartados, Señor. Te pido que tú toques sus corazones para que ellos vuelvan a la comunión contigo. Gracias te damos por ser bueno con nosotros y te alabamos, Padre Celestial, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, muy buenas noches. Nos vemos el día, hoy ya estamos jueves, el día domingo a las 11 de la mañana. Dios los bendiga mucho.